Bienvenidos a nuestra inmersión profunda en lo escalofriante. En lo escalofriante. Hoy descendemos a las oscuras profundidades de una leyenda urbana que hiela la sangre, nacida en las carreteras de Portugal, el espectro de Teresa Fidalgo, Oh, sí, Teresa Fidalgo. vagando por la siniestra carretera de Sintra. Wow. Prepárense porque esta historia Oh, sí. tiene todos los ingredientes de una auténtica pesadilla, Sí, carreteras solitarias, figuras espectrales Ajá. y un misterio que nos lleva a cuestionar los límites de la realidad. Me gusta. ¿Listo para adentrarnos en este enigma? Totalmente sí estoy listo. Bueno, pues abróchense los cinturones porque nos adentramos en un relato donde la realidad y la ficción Ajá. danzan en una bruma de testimonios y supuestas pruebas. Interesante. Nuestra misión hoy es desentrañar los orígenes de esta inquietante historia, Sí. rastrear su propagación y, si es posible, separar la verdad del mito persistente. Ajá. Para ello, exploraremos diversos relatos y análisis que examinan tanto los detalles del caso como el fenómeno más amplio de los fantasmas que hacen autostop en las carreteras. Oh, eso es fascinante, sí. Ok, vamos a desgranar esto desde el principio. La semilla de esta leyenda Ajá. se planta en un suceso trágico y real, la muerte de una joven llamada Teresa Fidalgo en un accidente de coche en la carretera de Sintra. Oh, un accidente real. Esto ocurrió en 1983. 1983. Un evento luctuoso que, como veremos, se convierte en el punto de partida de una historia mucho más oscura 5 años después. Perfecto. Es crucial entender que este suceso de 1983 Sí. es el ancla de la leyenda. Bueno. Sin esta base real, Claro. la historia posterior carecería de esa escalofriante pátina de posibilidad. Interesante. Luego avanzamos hasta 1988, En 1988. un año clave en la cristalización del mito de Teresa Fidalgo, y aquí es donde la historia da un vuelco aún más siniestro. Ajá. En 1988, 3 jóvenes, Tiago, Tania y David, conducían por esa misma carretera de Sintra con planes de salir de fiesta. Lo que no imaginaban es que su noche tomaría un cariz terrorífico. Ajá. Un detalle que parece insignificante al principio, pero que luego se vuelve fundamental, es que David llevaba consigo una cámara de vídeo. Ajá. No una cámara cualquiera, sino una equipada con tecnología infrarroja. Oh, wow. Lo que resulta fascinante aquí es cómo la inclusión de la cámara con infrarrojos añade una capa de modernidad y una apariencia de prueba tecnológica Pues sí. a un relato que de otra manera podría percibirse como una simple leyenda de transmisión oral. Claro. La tecnología en este contexto Ajá. se convierte en un supuesto testigo objetivo de lo inexplicable. Interesante. El hecho de que la cámara pudiera ver en condiciones de poca luz Sí. algo invisible al ojo humano Ajá. refuerza esa sensación de capturar algo que no debería verse. Pues sí, entiendo. Exacto. Y en su camino, Sí. estos jóvenes se topan con una figura espectral al borde de la carretera. Una dama blanca, como se la describe. Una dama blanca. Inicialmente dudan, siguen adelante, Ajá. pero algo les impulsa a dar la vuelta. Wow. Curiosidad, preocupación, quién sabe. ¿Quién sabe si? Pero esa decisión los lleva directamente al corazón de la leyenda. ¿Cómo vas? Esta vacilación inicial de los jóvenes y su posterior decisión de regresar aumentan la tensión narrativa. Sí. No es un encuentro inmediato y fortuito, Ajá. sino una elección que los adentra en lo desconocido. Claro. Es un recurso clásico en las historias de terror, la curiosidad que vence a la razón. Sí. Nos hace preguntarnos qué les hizo cambiar de opinión. Sí. Exacto. ¿Fue algo en la figura, una sensación o simplemente la duda? Claro. Al volver se detienen junto a la figura. Sí. ¿Y movidos por la cortesía o quizás por una mezcla de incertidumbre y valentía juvenil? Ajá. La invitan a subir al coche para llevarla a algún lugar. Está bien. La misteriosa mujer acepta y se presenta como Teresa. Con Teresa. David, mientras tanto, sigue grabando con su cámara. Ajá. Durante unos minutos reina una calma tensa dentro del vehículo. Oh. La aparente normalidad de los primeros instantes dentro del coche, Sí. con Teresa presentándose. Contrasta fuertemente con el horror que está por desatarse. Ya veo. Es una calma antes de la tormenta Ajá. que intensifica el impacto del momento crucial. Sí. Es como si la cotidianidad del viaje en coche se viera repentinamente interrumpida por algo que no pertenece a ese mundo. Interesante. Y ese momento llega cuando, de repente, Teresa señala un punto en la carretera y pronuncia una frase escalofriante. Vale. Allí mirar allí. Wow. Fue un accidente y imagínate el terror que debieron sentir esos jóvenes al escuchar esas palabras. Sí. Una figura vestida de blanco con una apariencia singular. Wow, qué escalofriante.
Esta revelación súbita es el núcleo de la leyenda. Ajá. El instante de puro terror que se clava en la memoria de quienes la escuchan, Sí. la conexión directa que establece Teresa entre su presencia espectral y el lugar de su muerte, es lo que la convierte en una aparición particularmente inquietante. Es un momento de confrontación directa con la muerte presentándose de una manera inesperada y aterradora. Qué miedo. El pánico se apodera del coche. Sí. Y la historia cuenta que, presa del terror, los 3 adolescentes sufren otro terrible accidente de tráfico, No. precisamente en el mismo punto que Teresa había señalado. El resultado es trágico. Tiago y Tania pierden la vida. Qué triste. David milagrosamente sobrevive. Wow. La repetición del accidente en el mismo lugar donde Teresa afirma haber muerto Ajá. añade una dimensión cíclica y maldita a la carretera de Sintra en la imaginación popular. Ya veo. Sugiere una influencia sobrenatural persistente en ese tramo. Sí. Uno se pregunta si es una advertencia espectral o una repetición eterna de su propia tragedia. Interesante pregunta, sí. Pero la historia no termina con el accidente. No. Uno de los elementos más macabros y que ha contribuido a la perdurabilidad de la leyenda Ah, es el destino de la cámara de David. A pesar del caos y el impacto, la cámara sigue grabando, capturando, según se dice, el rostro de Teresa, justo en el momento en que grita directamente al objetivo. oh, Dios mío. Esta grabación se presenta como la prueba física de lo ocurrido. Wow. Esta supuesta evidencia videográfica es un componente clave en la credibilidad de la leyenda para muchos. Sí. En una era donde la imagen tiene un peso enorme, Claro. la idea de la existencia de una grabación, incluso sin una confirmación pública fehaciente de su autenticidad, Ajá. alimenta la creencia en la veracidad del encuentro. Sí. Subraya nuestra moderna dependencia de la prueba visual, Ah, incluso en el ámbito de lo inexplicable. interesante. La policía naturalmente se involucra en la investigación del trágico accidente. Claro. David, el único superviviente, Ajá. relata la presencia de una cuarta persona en el vehículo, Sí. una tal Teresa. Teresa tiene. A pesar de una búsqueda exhaustiva en los alrededores, los agentes no logran encontrar rastro alguno de un cuarto cuerpo. La ausencia de un cuarto cuerpo verificable a pesar del testimonio del superviviente Ajá. es un elemento clásico en los retos de fantasmas. Sí. Plantea la duda razonable sobre la naturaleza de la aparición. Claro. ¿Fue una alucinación inducida por el miedo? Interesante. ¿Un recuerdo distorsionado por el trauma? Ajá. ¿O efectivamente algo más allá de nuestra comprensión? Wow. Sin embargo, la investigación policial revela un detalle escalofriante. Oh, 5 años antes, en 1983, no. 1983. una mujer llamada Teresa Fidalgo, Teresa Fidalgo. Había fallecido precisamente en ese mismo lugar. No puede ser. en un accidente de coche. Wow. Esta coincidencia añade una capa de inquietante corroboración al relato de David. Sí, desde luego. La conexión entre el nombre de la misteriosa autostopista Ajá. y la víctima del accidente de 1983 Sí. es lo que eleva la historia de una simple anécdota a una leyenda urbana con tintes de verdad. Claro. Es un detalle que resuena profundamente en el imaginario colectivo. Simple coincidencia, un lazo espectral que une ambos eventos trágicos. Interesante. Pero como era de esperar, Sí. la historia de Teresa Fidalgo no ha sido aceptada universalmente como un hecho verídico, ni siquiera en Portugal. Ya veo. El escepticismo ha jugado un papel importante en la deconstrucción de este mito. Claro. Es fundamental introducir la perspectiva escéptica Ajá. para ofrecer una visión equilibrada. Sí. Las leyendas urbanas a menudo prosperan en la ambigüedad y la falta de pruebas concluyentes. ¿No crees que parte de la fascinación de estas historias reside precisamente en esa incertidumbre, en el no saber con certeza? Puede ser, sí. Y aquí es donde se revela una pieza clave del rompecabezas, Ok. la sugerencia de que el vídeo grabado por David probablemente sea falso, Pues ya veo. una recreación deliberada de la clásica leyenda de la autostopista fantasma. Claro. Esta hipótesis se apoya en la naturaleza recurrente Ah. del arquetipo de la autostopista fantasma en el folclore mundial. Sí. Este es un ejemplo clásico de una leyenda urbana. Una historia a menudo presentada como verdadera, Ajá, que se difunde ampliamente de boca en boca y ahora a través de Internet, claro. conteniendo a menudo elementos de lo misterioso o macabro. Sí. La idea de un espectro pidiendo un aventón se encuentra en muchas culturas, Ajá. lo que sugiere que la historia de Teresa Fidalgo Ajá. podría ser una adaptación local de un patrón narrativo preexistente. Interesante. La identificación del superviviente como cineasta Ajá. es un punto de inflexión crucial. Sí. Ofrece una explicación plausible para la existencia del vídeo.
Claro. dentro del ámbito de la ficción, Ajá. despojándolo de su aura de prueba irrefutable de un evento paranormal. Interesante. La existencia del cortometraje A Curva confirma esta conexión con la narrativa de ficción. Ya veo. ¿No es curioso cómo a menudo buscamos explicaciones extraordinarias, Ja, cuando a veces las más sencillas son las que tienen más peso? sí puede ser. Lo fascinante es que la historia de Teresa Fidalgo no es un caso aislado. Se inscribe dentro de un fenómeno mucho más amplio de fantasmas de carretera o autoestopistas fantasmas, una categoría común en el folclore a nivel mundial, con raíces que se remontan incluso a la Edad Media en Japón. Wow, qué interesante. Contextualizar la leyenda de Teresa Fidalgo dentro de este marco más amplio revela su conexión con temas universales, ¿Sí? del miedo a la muerte, los viajes peligrosos Ajá, y la búsqueda de significado en lo inexplicable. claro. Estas historias, aunque varíen en sus detalles, Ajá, parecen tocar ansiedades universales sobre el viaje, sí. la muerte y lo desconocido. Ajá. Nos hace preguntarnos qué miedo humano fundamental están reflejando. Interesante pregunta. Absolutamente. Y para ilustrar la universalidad de este tema, Dale. tenemos ejemplos escalofriantes de otros rincones del mundo. Ajá. En Paraná, Argentina, se cuenta la historia de una joven rubia espectral en un autobús, ¿O en un autobús? llevando una cabeza humana Wow. y preguntando por el destino final antes de desvanecerse cerca de un cementerio. Qué escalofriante. Este relato argentino Ajá. comparte elementos comunes con la leyenda de Teresa Fidalgo, como la aparición repentina, Ajá. la naturaleza perturbadora de la aparición Ajá. y su conexión con la muerte o un lugar de descanso final. Ya veo. La imagen de una figura fantasmal en un medio de transporte público Sí. añade una capa extra de inquietud, ¿no crees? Totalmente. En Kent, Inglaterra, Ajá. se habla de espíritu de Bluebell Hill, Ajá. la aparición de una joven que murió en un accidente de tráfico en Tarragona, España. Sí. Algunos afirman haber visto espectros de las víctimas del trágico incendio del camping de los Alfaques en 1978 en la carretera cercana. Estos ejemplos demuestran cómo tragedias reales pueden convertirse en el caldo de cultivo para leyendas de fantasmas en carreteras, Sí. actuando como recordatorios espectrales de eventos traumáticos. Ajá. Es como si el trauma colectivo dejara una huella energética en el lugar. Interesante. En Cihuatanejo, México, Sí. circula la leyenda de una mujer decapitada, Dios mío. que supuestamente hace que los conductores pierdan el control. Wow, qué bien. Y luego tenemos el extraño caso de la carretera entre Bremen y Bremerhaven en Alemania, donde un tramo recto del kilómetro 239 Sí. inexplicablemente registró más de 100 accidentes en su primer año. No puede ser. Inicialmente se atribuyó a un demonio, Ajá. luego a fuerzas magnéticas quizás creando campos electromagnéticos inusuales, y más tarde se vinculó a interferencias de señales de teléfono tras el entierro de una caja de cobre. Ya veo. El caso alemán es particularmente interesante Sí. porque mezcla elementos sobrenaturales Ah. con posibles explicaciones pseudocientíficas. Ujú. Finalmente, una causa tecnológica, lo que refleja la búsqueda humana de explicaciones ante lo inusual. Sí. Pasamos de lo demoníaco a lo magnético Ajá. y finalmente la tecnología, una evolución fascinante de la búsqueda de respuestas. Las carreteras europeas también tienen sus propias historias de fantasmas. Una monja en Milán que advierte de un terremoto, una novia en la M6 en Inglaterra, Ya veo. una anciana vestida de blanco en el túnel de Belchen en Suiza, Sí. y fenómenos extraños como cambios de temperatura y saltos en el tiempo Ajá. en el abandonado sanatorio de Belitra Heilstätten en Alemania. Wow, qué interesante. La variedad de figuras espectrales, monjas, novias, ancianas, Ajá. subraya cómo las leyendas de fantasmas de carretera Sí. se adaptan a los contextos culturales Ajá. y las figuras arquetípicas locales. Claro. Cada cultura parece tener sus propios mensajeros del más allá en los caminos. Interesante. Y llegamos a leyendas verdaderamente macabras, Sí. como a la de la autopista de Kolyma en Rusia, Ah. supuestamente construida sobre los cuerpos de los prisioneros de Stalin que murieron durante su construcción, Oh, Dios mío. con relatos escalofriantes que provienen de la zona de Omiakono. Qué terrible. La leyenda de la carretera de Kolyma añade una dimensión histórica y política
al fenómeno de los fantasmas de carretera, Sí. donde el sufrimiento humano extremo se manifiesta en relatos de apariciones y presencias. Claro. Es un recordatorio asombrío de que los lugares pueden llevar las cicatrices de la historia. Wow. Finalmente, en España también tenemos nuestro catálogo de carreteras embrujadas. Sí. Una niña con chaqueta roja en la A472 entre Sevilla y Sanlúcar la Mayor. Una mujer morena en la A17 de Mengoyo a Blimea. Ajá. Una niña con un rosario entre Peraleda de la Mata y Torbiscoso. La inquietante visión de cientos de niños con uniformes escolares apareciendo y desapareciendo en la A360 de Sevilla a Morón de la Frontera. Dios mío. Un fantasma de gran altura en la A457 de Lora del Río a Carmona. Ah, Y avistamientos en la cesante entre Pozuelo de Zarzón y Monte Hermoso. interesante. La proliferación de leyendas de fantasmas de carretera en España, Ajá. con detalles específicos sobre la apariencia y la ubicación de las apariciones, refleja la fuerte tradición oral y el interés por lo paranormal en la cultura popular española. Claro. Parece que cada región tiene sus propios espectros esperando en la cuneta. Sí. Entonces, ¿por qué perduran estas leyendas? Ajá. Buena pregunta. Que hace que la historia de Teresa Fidalgo y tantas otras similares Ajá. sigan capturando nuestra imaginación y sembrando un escalofrío en nuestra espina dorsal. Sí. La popularidad duradera de estas leyendas puede atribuirse a varios factores. Ajá. Por un lado, apelan a nuestra fascinación inherente por lo desconocido y lo inexplicable. El misterio que rodea la muerte y la posibilidad de una vida después de la muerte son temas universales que nos intrigan profundamente. Sí. Además, estas historias a menudo actúan como advertencias implícitas Ajá. sobre los peligros de la carretera, especialmente los viajes nocturnos por lugares solitarios. ¿No crees que también nos ofrecen una forma de procesar nuestros miedos Sí. y ansiedades sobre lo impredecible de la vida? Y en el caso específico de Teresa Fidalgo, la mezcla de elementos documentados, Sí. el trágico accidente real de 1983, la supuesta existencia de un vídeo, Ajá. con la fuerte posibilidad de que sea una adaptación moderna de un cuento folclórico clásico, Claro. crea una ambigüedad muy poderosa. Sí. Nos hace cuestionar dónde termina la realidad y dónde comienza la leyenda. Interesante. Efectivamente, la leyenda de Teresa Fidalgo se sitúa en esa borrosa línea Ajá. entre lo creíble y lo sobrenatural, lo que la hace particularmente efectiva, Claro. la conexión con un evento real. Sí. Le otorga una base que muchas otras leyendas no tienen, mientras que los elementos fantasmales apelan a nuestros miedos más primarios. Sí. Es como un acertijo sin respuesta definitiva y eso es lo que la mantiene viva. Interesante. Es interesante también la idea mencionada en una de nuestras fuentes Ya. de que la figura de la chica de la curva puede interpretarse en algunos casos como una especie de guía moderna, Ya ve. incluso un espíritu protector en lugares peligrosos, con raíces en historias más antiguas, Ajá. de figuras similares encontradas en entornos amenazantes. Interesante. Esta interpretación ofrece una perspectiva alternativa a la figura del fantasma de carretera, Sí. como una entidad puramente malévola. Claro. Sugiere que en algunos casos Ajá. estas apariciones podrían ser vistas como guardianes o presagios. Ya ve. Aunque su encuentro siga siendo inquietante, Sí. la idea de que estas historias se reinventan y se adaptan a los tiempos es fascinante. Como se menciona la posibilidad de una futura autoestopista galáctica. Sí. ¿Quién sabe qué formas adoptarán nuestros miedos Ajá. y nuestras leyendas en el futuro? Buena pregunta. Así que llegamos al final de nuestra inmersión profunda Vale. en la leyenda de Teresa Fidalgo. Y nos queda una pregunta final para ti, Sí. que nos estás escuchando. Ajá. Considerando los detalles que hemos explorado, la trágica historia real, el misterioso vídeo, Sí. el escepticismo que lo rodea y la prevalencia de relatos similares a lo largo del tiempo y en diversas culturas. ¿Qué haces tú con la leyenda de Teresa Fidalgo? Wow. ¿Es un genuino encuentro sobrenatural capturado accidentalmente en vivo? ¿Es una astuta obra de ficción que se aprovechó de los miedos y las creencias existentes? Sí. ¿O quizás se encuentra en algún punto intermedio? Ajá. Una historia que ha evolucionado y se ha transformado con el tiempo, alimentada por la imaginación colectiva y la necesidad humana de contar historias que nos hagan reflexionar sobre los límites de nuestra comprensión. Te invitamos a considerar el poder de la narración
y cómo las leyendas urbanas evolucionan y se adaptan para reflejar nuestras ansiedades y creencias como sociedad. ¿Quién sabe qué nuevas formas adoptarán estas historias en el futuro? Tal vez, como se ha sugerido, la autoestopista fantasma del camino solitario se convierta en una aparición aún más cósmica. Reflexiona sobre esas líneas borrosas entre la realidad y la leyenda Dale. y ten un viaje seguro. Gracias. Hasta la próxima.